Pues bien, como siempre, empezaré por lo último de lo que hablé en el anterior vídeo, Carlos III, quien fue sustituido por su hijo Carlos IV en 1788 tras su muerte. Su reinado fue antecedente de la Guerra de Independencia Española, así pues daré comienzo con los antecedentes y causas de esta. Desde el reinado de Carlos IV se produce un proceso general de crisis del antiguo régimen en España que estuvo muy condicionado por la Revolución Francesa. Además, la actitud indecisa de Floridablanca y la ineficacia del conde de Aranda ante el proceso revolucionario francés contribuirían a acrecentar la crisis y a propiciar la llegada al poder como primer ministro de Manuel Godoy en 1792. En los primeros años de reinado, tras la ejecución de Luis XVI en 1793, Carlos IV acabó con la política de pactos de familia con Francia y le declaró la guerra. Pero España es derrotada en la Guerra de la Convención, que acabó con la Paz de Basilea, en la que Francia se queda con la parte este de la isla de la Española y se volvió a una política de alianza con Francia, que era poco favorable para España. Esta se inició con la firma del Tratado de San Ildefonso y España tuvo que involucrarse en varios conflictos contra Portugal en la Guerra de las Naranjas, llamada así porque Godoy envió naranjas a la reina tras la victoria, e Inglaterra en la Batalla de Trafalgar. España se encontraba en ese momento con grandes dificultades económicas debidas a numerosas guerras, la escasez de cereales y una situación hacendística en la que la deuda pública era 10 veces superior a los ingresos del Estado. En la corte se va haciendo cada vez más clara la polarización de fuerzas en torno a los seguidores de Godoy y a los del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que es progresivamente marginado desde la conjura o proceso del Escorial, que coincide en tiempo con la firma del Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, que autorizó el paso del ejército francés por España para ocupar Portugal, ya que este era aliado de Inglaterra y se había opuesto a participar en el bloqueo continental contra Inglaterra, que era un decreto que se estableció en el Decreto Imperial de Berlín de 1806. A cambio, Portugal se repartiría en tres partes, una para los Borbones, otra para Napoleón y otra para el propio Godoy, un principado en Suralgarve. La cosa es que las posiciones que tomaban las tropas francesas comenzaron a ser sospechosas y Manuel Godoy previó las intenciones de los franceses, por lo que trató de trasladar a la familia real a Andalucía para quizás luego enviarlos a América. Pero su plan se vio frustrado por la reacción de los partidarios de Fernando VII, que actuaron en el motín de Aranjuez, que significó la caída de Godoy, que fue metido en prisión, y la represión de sus partidarios. Además, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, lo que provocó que Napoleón se pudiese aprovechar de la situación, atrayendo a la familia real española a Bayona con la excusa de mediar en la disputa entre Carlos IV, que quería volver al trono, y Fernando VII. Allí, con una muy hábil maniobra, el emperador forzó las conocidas como abdicaciones de Bayona, en las que Fernando renunció al trono en favor de su padre y este en Napoleón, que a su vez se lo entregaría a su hermano José Bonaparte o José I, que había sido hasta entonces rey de Nápoles y que hizo publicar el Estatuto de Bayona. Por entonces, las relaciones entre la población y las tropas francesas son cada vez más tensas e incluso se produjeron en Madrid constantes incidentes que desembocaron en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Este se debió a que el infante Francisco de Paula iba a ser trasladado a Francia. Era el último infante en ser trasladado y esto dio lugar a que el pueblo español y oficiales del cuartel de Monteleón se sublevaran contra los franceses. Este levantamiento terminó con el fusilamiento de numerosos madrileños el 3 de mayo y se extendió por toda España, desembocando en la Guerra de la Independencia. El levantamiento y las abdicaciones produjeron un vacío de poder, pues la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla quedaron paralizados ante la marcha del rey y se estableció un nuevo poder en las zonas no ocupadas, donde la resistencia llevó a cabo la tarea de configurar un poder alternativo que fuera capaz de sostener la lucha contra los franceses. Se formaron así las juntas locales y provinciales, que eran coordinadas por la Junta Central Suprema, constituida en Aranjuez y presidida por Floridablanca. Esta asumió la soberanía nacional y dirigió la marcha de la guerra.